Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Juntanza Teatral. Hoy nos va a acompañar María Teresa Vela, una artista escénica, socióloga, maestra, y nos va a hablar de la obra Divinas Palabras de Valle Inclán y de la idea del esperpento, y también vamos a hacer unas lecturas alrededor de esta idea y de cómo puede servir para imaginar posibilidades en el presente y de cómo construimos nuestras relaciones. Bueno, yo soy María Teresa Vela Mendoza, soy licenciada en Ciencias Sociales, socióloga y estudié teatro, no me gradué en la Escuela Nacional de Arte Dramático y tengo una maestría en Sociología de la Educación de la Pedagógica. Mi mirada fundamental es desde la sociología. Yo aprendí realmente que las teorías, el conocimiento que a mí me permitía englobar el resto de mi actividad era la sociología, de manera que mi actividad como artista, como profesora de teatro, como profesora de ciencias sociales, estuvo marcada básicamente por una tendencia, digamos, y una perspectiva sociológica que fue la que me permitió realmente entender, cuestionar y englobar mi actividad desde todo punto de vista. Entonces, básicamente por eso mi perspectiva es desde la sociología del arte, desde la sociología del teatro, básicamente. Voy a hacer la sinopsis muy brevemente para que sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una obra que se llama Divinas Palabras, que trata de una mujer que carga durante toda su vida una carreta, y en la carreta está el hijo de ella, que es un niño que tiene retardo mental e hidrocefalia, es decir, tiene la cabeza gigantesca, pero además no puede hablar y no se puede mover. La mujer muere, ¿sí? En pleno camino va cargando su carretón y se desploma y muere, y ella tiene dos hermanos, y los hermanos empiezan a pelearse a ver quién se va a quedar con el carretón, porque ella parece que recogía bastante dinerito por la piedad y por la caridad, lo que les decía a ustedes que son dos sacramentos y dos costumbres absolutamente horrorosas y espantosas. Entonces ella, por la caridad cristiana, recogía sus platicas y se hacía su buena plata pidiendo limosna para el carretón, para el niño que estaba ahí impedido. Entonces los hermanos empiezan a pelearse, no, que es mío, no, que es mío, no, que yo soy mujer y lo cuido mejor, no, pero es que yo soy sacristán, que es el hermano, y lo cuido mejor. Empiezan a pelearse y finalmente deciden, bueno, tengámoslo la mitad de la semana usted, la mitad de la semana yo, y los domingos nos los turnamos. Perfecto. Llegan a ese acuerdo, pero la esposa de Pedro, el hermano, uno de los hermanos, se roba un día el carretón y dice, me largo a la feria de no sé dónde, y se va para la feria con el carretón, y allá pues vive de perlas, porque le dan mucho dinero para el niño, y entonces ella bebe y se emborracha todos los días y hace su vida de juerga maravillosa. Allá se consigue un amante. Estamos hablando de Marigaila, que es el personaje, ¿no? Marigaila se consigue un amante en la feria, pero entonces en plena borrachera le dan muchísimo aguardiente al pobre niñito, porque el niñito le hacen que haga sonidos, lo muestran, lo empujan, lo molestan todo el tiempo para que él haga sonidos ridículos e imite animales, para distraer y para agradar a los espectadores y para que le den plata. En eso lo llenan de aguardiente y el muchachito se muere. Queda tieso en la carreta y se muere. Entonces Marigaila decide pues que regresarse a su pueblo, porque ya no tiene de qué vivir, y entonces regresa a su pueblo. De regreso a su pueblo, ¿ella qué hace? Ella deja el carretón con el niño muerto frente a la casa de la hermana, de la tía del niño, ¿no? De una de las hermanas de la mamá del niño. La mamá, la viejita amanece y ve el carretón en plena puerta y dice, la Marigaila me la trajo porque ahora ya se murió, entonces se lo devuelve, y empiezan a botarse la pelota de un lado a otro, ¿no? Marigaila ha tenido un amante, ¿cierto? Y entonces el amante la persigue, y ahí es donde se crea la parábola de la mujer adúltera, porque entonces el amante la persigue, llega, le manda un mensaje, le dice que se encuentren en un paraje lejano para poder estar juntos y fornicar. Y en plena fornicación, un grupo de leñadores los encuentra fornicando y empiezan a azuzarlos y a molestarlos, y hacen que Marigaila salga corriendo medio desnuda, porque la acosan de tal manera y le gritan cosas y le tiran piedras y le tiran de todo. Entonces la pobre tiene que salir corriendo. Pues sale corriendo lógicamente hacia su casa, hacia la plaza central. Allá se encuentra con su marido, que es sacristán y acaba de salir de la iglesia. Entonces la ve medio desnuda, ¿cierto? Y detrás llegan los leñadores y le dicen, es que la hemos encontrado, ¿sí?, fornicando
¿sí? Venimos a contarle porque ella necesita castigo y tiene que ser repudiada y todo lo que se dice. Ahí es cuando el esposo, que es sacristán, entonces se para y dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero no le hacen ningún caso porque la frase fue dicha en español y entonces el español no es idioma religioso. Él coge la Biblia, ¿cierto? Y lee la frase en latín. Y cuando lee la frase en latín, se produce el milagro, ¿no? Y entonces todos los ánimos se aplacan, nadie quiere molestar a la señora y la señora empieza a elevarse, ¿cierto? En una imagen que él describe como una imagen celestial, y ella entra elevadísima, ¿cierto? Cual arcángel a la iglesia, cogida de la mano de su esposo. Y Valle Inclán termina diciendo eso, ¿no? Dice: el idioma latín, que es el idioma de los milagros, ha obrado su milagro, y este par entonces terminan cual arcángeles entrando a la iglesia. Es una burla, ¿no? Si ustedes quieren, de alguna manera la obra es una burla. Pero ¿qué elementos tenemos ahí? Un esperpento, ¿cierto? Que es ese niño en la carreta totalmente deforme, que es producto, ¿cierto?, de la maldad de su mamá, seguramente de su papá, que nunca lo reconoció, de sus tíos, ¿sí?, que lo usan y lo utilizan como, ¿sí?, como un miquito de circo. De alguna manera es eso, lo usan como un elemento de circo, y ese pobre niño ni siquiera se da cuenta de qué es lo que le está pasando. Finalmente él es quien muere, ¿no? Él es quien sufre, seguramente en medio de muchísimo dolor porque ha sido intoxicado, y ese es el inocente que paga los pecados de los otros, ¿no? Y es la muerte de él la que hace que se produzca la escena de la parábola de la mujer adúltera, ¿no? Miren cómo todo está muy bien conectado. Y la parábola de la mujer adúltera se resuelve con la frase en latín, porque es que el latín es el idioma, ¿cierto?, de la religión católica, ¿no? El Papa se pronuncia en latín y la misa se decía en ese momento todavía en latín, y las grandes frases se dicen en latín, y los intelectuales en Europa se han pronunciado en latín básicamente. Entonces eso es lo que obra el milagro, ¿no? Y Valle Inclán reconoce y se burla de cómo una frase en latín puede salvar el día, ¿no? Es la frase en latín la que lo hace. Entonces ahí están, digamos, los elementos claves del esperpento: la maldad, el egoísmo, ¿no? Los tíos del niño no piensan en dónde va a estar mejor, sino qué va a ser mejor para mí, ¿no? Cuánto dinero voy a poder recabar con ese animalito ahí que no habla, no piensa, no siente, supuestamente para ellos, pero que yo puedo usar los domingos y los días festivos en las ferias para poder recabar dinero. Eso es un esperpento, es un monstruo, si ustedes quieren, es un ser obsceno, es un ser malvado, es un ser, pero cuya maldad está puesta también en sus características físicas. El culmen del esperpento de Valle Inclán es Tirano Banderas, ¿no? La novela que escribe sobre el dictador, que alguna vez hablamos de esa y es absolutamente maravillosa. Es tal vez la obra más conocida de Valle Inclán en América, y en Colombia ha tenido 2 o 3 montajes, Tirano Banderas, y digamos es su obra más conocida. Pero Divinas Palabras y Luces de Bohemia es el comienzo del esperpento para él, es cuando él empieza a descubrir el esperpento. ¿A partir de qué? A partir de Goya, ¿no? El origen del esperpento y la motivación del esperpento en Valle Inclán son los cuadros de Goya. Los cuadros de Goya describiendo, ¿cierto?, las guerras de principio del siglo XX en España, ¿no? Las guerras con Francia, las guerras con Inglaterra, cuando Goya pinta y dibuja, digamos, estos hombres soldados desmembrados, vueltos chicuca en plena guerra. Eso, digamos, esas figuras son las que motivan a Valle Inclán a conformar al esperpento como su personaje principal. Digamos que una cosa que tienen en común estos 2 dramaturgos, Gelderot y Valle Inclán, es que se inspiran en la pintura para crear sus personajes. Gelderot se inspira en Bruegel, ¿no? Bruegel el Viejo, un pintor del siglo XVI, y Valle Inclán se inspira en Goya fundamentalmente. Entonces, todo esto es para decir que Divinas Palabras es el ingreso de Valle Inclán en esta propuesta que tiene, que es el esperpento, fundamentalmente, porque él da un giro y empieza a mirar cómo esta herencia maldita católica y colonialista de España la ha puesto en el terreno en que la ha puesto, y digamos que él puede hacer
si lo miramos así, uno podría especular que él empieza a hacer las comparaciones con Francia, con Inglaterra, con la misma Italia, que a pesar de estar muy atrasada y siendo, digamos, la casa del Papa, no es tan papista, con los Países Bajos, con Holanda, con Bélgica, con Luxemburgo, es decir, con una serie de países que han avanzado económicamente, que han proporcionado mejores niveles de vida a sus habitantes, pero España sigue pegada al Papa y sigue pegada a la Biblia y sigue pegada a una serie de cosas que no dejan, digamos, que el país despegue fundamentalmente. Entonces, esa es la propuesta de él básicamente en esta obra. Lo que uno tendría que entender un poco y mirar en términos de contexto es cómo a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX se produce en Europa una corriente de dramaturgos, y fíjate que son católicos básicamente. Eso es lo que me parece muy interesante de hacer esta mirada desde esa perspectiva, es que surge una corriente de dramaturgos que empiezan a cuestionar lo que la Iglesia había denominado la bondad humana, ¿no? La Iglesia católica, apostólica y romana, me refiero a esa, nos ha planteado siempre que el hombre es bondadoso, ¿cierto?, por naturaleza, que hay una condición innata en el ser humano que es la bondad, y que el pecado entonces hace parte de una serie es producto, digamos, o es un comportamiento producto de unas circunstancias especiales y particulares, ¿no? Entonces tú pecas, ¿cierto?, es decir, te equivocas, ese es el sentido, digamos, del pecado en términos de la Iglesia Católica. Tú te equivocas, tienes un traspiés, tienes un problemilla, ¿cierto?, y la Iglesia Católica te resuelve la situación mediante la confesión, ¿cierto? Entonces tú te confiesas, te arrepientes, es decir, aceptas la culpa, y el sacerdote te pone una penitencia y tú quedas limpio nuevamente, ¿sí? Es decir, vuelves al camino correcto, digamos, del ejercicio de tu religión. Eso es cuestionado profundamente por un grupo de dramaturgos de la primera mitad del siglo XX, católicos los dos. Eso es muy interesante también, porque no son protestantes, son católicos, y específicamente me refiero a Ramón María del Valle Inclán, un católico español de la primera mitad del siglo XX, y a Michel de Gelderot, que es otro católico nacido en Holanda, también digamos, bajo la influencia del catolicismo romano, ¿no? Ustedes saben, España dominó durante mucho tiempo Flandes, lo que se conocen como los Países Bajos. Entonces Flandes y España se convirtieron, si ustedes quieren, en el muro de contención a la Reforma Protestante, ¿no? Digamos, fueron las dos geografías europeas que menos influencia tuvieron del protestantismo y se convirtieron en el muro de contención para las ideas renovadoras de Martín Lutero. De manera que Países Bajos y España llegan a la contemporaneidad, llegan al siglo XX con una marcada influencia, ¿cierto?, de las encíclicas papales, de las encíclicas y del catolicismo apostólico y romano fundamentalmente. Ese cuestionamiento está alrededor básicamente de ese planteamiento. El hombre no es bueno por naturaleza, realmente es malo por naturaleza, porque es egoísta, es insolidario, es mentiroso, es vengativo, ¿cierto? Pero sobre todo lo que muestran estos dos autores, y sobre todo Valle Inclán, en unas palabras, es los hombres responden, los hombres y las mujeres responden a sus propios intereses egoístas particulares. Y eso es lo que los mueve. No los mueve la solidaridad, no los mueve el pensamiento en el otro, no los mueve la bondad, sino que los mueve el egoísmo. Y el egoísmo los hace malos por naturaleza. ¿Por qué España? ¿No? ¿Por qué España es así? ¿Por qué precisamente Flandes, ¿no?, los Países Bajos y España están caracterizados como esas naciones, ¿sí?, sobre las que hay que decir apague y vámonos porque aquí no hay nada que hacer? Eso, en mi opinión, tiene que ver primero con lo que te decía al principio, y es con la fuerte influencia católica, ¿no? El catolicismo mal entendido, ¿no? Un catolicismo leído desde los poderosos, leído desde la alianza que la Iglesia ha hecho con los poderosos durante toda su existencia, básicamente. Entonces, esa lectura del Evangelio es una lectura que genera primero la piedad, ¿no?, que genera la caridad, ¿no?, que genera además el conformismo total, y eso hace entonces que particularmente España esté vista por este autor como
un esperpento, ¿no? Y lo dice un poco en una obra de Valle Inclán que se llama Luces de Bohemia. Él dice cómo España es un esperpento, ¿sí? Y España es un esperpento porque la monarquía española no ha dejado que España avance, ¿sí? Una de las cosas más digamos, graves que ha tenido España, y ustedes seguramente lo ven con los escándalos que hay hoy con la corona española, ¿no? Ustedes saben que el rey Juan Carlos tuvo que volarse, ¿sí? hacia Emiratos Árabes porque lo estaban investigando por corrupción. El rey de España, ¿sí? Se robaba la plata de España, o sea, eso es absurdo, ¿sí? Una corona que uno sabe que tiene el máximo presupuesto, ¿sí? Gente que no necesita hacer absolutamente nada porque el Estado los mantiene y los mantiene muy bien, robaba a los españoles para poder, no sé, vivir mejor de lo que vivía. Es absurdo. Una cantidad de escándalos de la realeza española que están originados en dos cosas. Primero, en que ha perdido Flandes, ¿sí? Su influencia en Flandes se pierde a principios del siglo XIX, y a finales del siglo XIX empieza a perder todas las colonias americanas, ¿no? Entonces se queda sin su fuente de riqueza, ¿no? Y eso agravado por un problema que ha tenido siempre España, y es que recuerden que cuando España descubre América, es decir, descubre la gallina de los huevos de oro, no aprovecha las riquezas americanas para su propio desarrollo y su propia industrialización, sino que el dinero lo usa para consumir, para comprar cosas a las otras naciones europeas, estas sí interesadas en el desarrollo. Entonces todo el oro y la plata que llegan de América a España pasan derecho hacia los otros países, hacia Alemania, hacia los Países Bajos, hacia Italia, hacia incluso Francia, ¿sí? Y esos países, sí interesados en el desarrollo, invierten básicamente en desarrollo manufacturero y luego en desarrollo industrial. Pero España llega al siglo XX casi feudal. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de García Lorca? ¿Sí? ¿Por qué García Lorca escribe sobre todavía el campo? ¿Sí? Cuando en el resto de Europa, desde principios del siglo XX, se está hablando ya de las ciudades. España sigue teniendo una agricultura y un sector agrícola casi feudal, ¿sí? A mediados del siglo XX, y el atraso en las ciudades es impresionante. Entonces, esos niveles de desigualdad y esos niveles de pobreza, como producto de la situación política y económica, además, ¿sí? Justificados y agrandados por ese infinito y absoluto catolicismo, ¿sí? Que los hace entonces, lo que hablamos ahora, ensalzar la pobreza, y solo los pobres entrarán al reino de los cielos y los ricos no, y toda esa carreta que viene, digamos, con la mala interpretación, en mi opinión, de los evangelios y de la Biblia en general. Entonces, ¿qué es lo que hace Valle Inclán? Valle Inclán lo que hace es criticar realmente ese momento en el que está España. Eso tal vez es de lo más interesante y de lo que, digamos, hoy podríamos conversar un poco con todo el proceso de paz y la justicia transicional y toda esa carreta. ¿Por qué? Porque lo que hace, volvamos un poco a la parábola, ¿no? A la parábola de la mujer adúltera. Las mujeres adúlteras, según la ley de Moisés, es decir, según la ley del Antiguo Testamento, debían ser matadas a piedra, ¿no? La cosa más salvaje que se le haya ocurrido a Jehová, ¿sí? Y a Moisés es matar a una mujer a piedra, o sea, eso tiene que ser terrible. Entonces la ley decía que las mujeres que fueran encontradas en adulterio debían ser matadas a piedra, y eso, digamos, calmaba los ánimos de Jehová, porque ustedes saben que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, ¿no? Es un Dios guerrero. El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios del perdón, es Jesucristo el Dios del perdón, pero el Dios del Antiguo Testamento arrasaba, ¿no? Con Sodoma, con Gomorra, con Ruth, a la que volvió de Sal porque volvió a mirar. O sea, el hombre no perdonaba, ¿no? El asunto del perdón es un asunto del Nuevo Testamento. Entonces, aplacar a Dios tenía que ver con matar a la mujer a piedra, porque esa era la ley de Moisés. Pero ¿qué es lo que hace Jesucristo? Está relativizando la culpa, ¿no? Que es interesantísimo, y por eso me parece tan valiosa la propuesta de Valle Inclán con esa obra, y terminar con esas palabras. Estoy relativizando la culpa, ¿no? Cuando él dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, quiere decir, aquí todos somos culpables, ¿sí? Es decir, aquí nadie tiene la autoridad moral para elevarse por encima del otro y decir qué está bien y qué está mal. Entonces hay una relativización de la culpa, pero también hay una relativización del bien y del mal. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo?
que de alguna manera está tomado de Montaigne, ¿no? Montaigne durante el Renacimiento y la época de la Reforma relativiza la maldad, ¿no? Y es tal vez de los primeros filósofos que empieza a hablar de lo bueno y lo malo es una cosa relativa, ¿sí? Eso depende del momento en el que usted esté viviendo. La homosexualidad, por ejemplo, era muy destacada entre los griegos, ¿no? Y para ser un griego prominente había que ser homosexual, es decir, la relación con los hombres hacía a los hombres mucho más valiosos y mucho más inteligentes y mucho más preparados y mucho más capaces de vivir en esas ciudades, ¿cierto? Porque la relación con las mujeres los debilita, ¿sí? Y los pone a depender de los hijos y de una cantidad de cosas, es decir, hay una cantidad de argumentos para que los hombres prefieran a los hombres en sus relaciones sexuales y afectivas. Después la cristiandad termina con eso y toda la Edad Media dice que los homosexuales tienen al diablo adentro y que hay que sacarles a Dios. Entonces la maldad es un asunto relativo y lo que hace Valle Inclán y lo que ha hecho Jesucristo en esa relativización es eso. Es decir, aquí nadie tiene la autoridad moral, ¿cierto? Ni está elevado por encima de nadie, ni supera a nadie para decir quién es el bueno y quién es el malo. Entonces en un tribunal de justicia esa pregunta sería fundamental, ¿no? Uno tendría que preguntarle a la JEP, a los magistrados de la JEP, ¿quién tiene la autoridad para juzgar al otro y quién tiene la autoridad para decir quién es bueno y quién es malo? ¿No? Porque un poco lo que les decía ahora es el sistema que ha provocado todas estas atrocidades en estos países y en este país no se ha tocado. El sistema sigue incólume, ¿no? El sistema sigue intacto, ¿no? Y entonces tanto jueces como magistrados durante la historia de la humanidad han respondido a los poderes terrenales. Entonces es muy interesante mirar cómo la relativización de la culpa y del bien y del mal, ¿sí? Es lo que nos pone en el mismo terreno, ¿no? Y entonces no hay nadie por encima de nadie para juzgar, y no hay nadie por encima de nadie para decir quién es bueno y quién es malo, y no hay nadie por encima de nadie para definir el castigo del otro. Si no nos paramos en el mismo nivel, la justicia no va a ser posible. Un poco es una propuesta muy interesante, en mi opinión, de Valle Inclán. Si no estamos en el mismo nivel, no hay justicia. Entonces los magistrados, ¿no? Yo hablo muy mal de la JEP, pero es que un magistrado que se gana 35 millones de pesos al mes no puede estar en el mismo nivel de una mamá de Soacha, ¿sí? Que va a reclamarle justicia. Una señora que gana lo que se gane vendiendo los dulces en la esquina o el jugo de naranja que vende en la esquina. ¿Sí? Una señora que no tiene una vivienda digna, que no tiene un trabajo digno, que no tiene una salud digna, que no tiene nada digno, ¿cómo se va a encontrar en el mismo nivel con un magistrado que está definiendo su caso, ¿sí? Que está definiendo si ella es culpable o inocente o no, a una persona que se gana 35 millones de pesos al mes? Que vive en Rosales o que vive en un apartamento gigantesco, grandísimo, come muy bien, duerme muy bien, vive muy bien, viaja muy bien. ¿Ahí de qué justicia hablamos? ¿Sí? ¿Cómo yo pongo mi vida y la justicia en manos de personas que no me van a entender? ¿Sí? Que sencillamente no se pueden poner en mis zapatos, porque nunca han estado en mis zapatos y les cuesta mucho trabajo ponerse en mis zapatos, ¿no? Eso me parece interesantísimo, es muy bonito, y yo siempre he pensado en eso. Cuando se hizo la JEP, ¿no? Y se dijo que se les iba a pagar igual que a cualquier magistrado o a cualquier ministro, porque tienen sueldo de ministro, yo decía, eso es lo más estúpido que se puede hacer, ¿sí? Ellos no deberían ganar salario, ¿sí? No deberían ganar salario, porque si no, no pueden entender eso. Personas que están pensando en qué comprar, en cómo hacer, en qué se van a invertir sus miles de millones de pesos que pueden acumular, ¿sí? Cómo van a hacer para mantener sus apartamentos, sus edificios, sus carros, sus casas, sus no sé qué. Pues el problema de una señora que viene de Soacha, que vende jugos de naranja en la esquina, para ellos es impensable, ¿sí? Ni siquiera es que sean malos, no es que sean malos, es que les cuesta mucho trabajo ponerse en el nivel de la señora de Soacha. Por eso han tenido tantos problemas con las madres de Soacha. Por eso las madres de Soacha casi que ya no reconocen a la JEP, ¿no? Porque incluso, y un detalle que lo contó Iván Cepeda, es que cuando llegaron las madres de Soacha a una sesión en la JEP, las madres de Soacha llevaban en sus camisetas las fotos de sus hijos muertos. Y en la JEP las sacaron de la JEP. Los celadores las hicieron salir del edificio porque se supone que está prohibido que la gente tenga la imagen de las víctimas en su cuerpo.
Entonces las señoras de Soacha no pudieron ni siquiera entrar a la JEP, ni siquiera las dejaron entrar. Y uno diría, ¿esa es la justicia? ¿Esa es la justicia que nos va a reconciliar a todos? ¿En serio ese puede llamarse un acto de reconciliación? Que a usted ni siquiera lo dejen entrar a ese edificio tan elegante, inteligente, tan bonito, tan lindo, tan divino, tan limpio, ¿sí? Tan lleno de cosas elegantísimas, y a usted ni siquiera la dejan entrar ahí a pedir justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su camiseta estaba la foto de Lidia, hasta que usted no se cambiara no la podían dejar entrar. Es absurdo, ¿sí? ¿En qué cabeza de magistrado cabe que yo no pueda dejar entrar a una señora a mi oficina porque tiene una camiseta puesta? Impensable. O sea, yo no lo puedo explicar, no sé si algún magistrado me lo pueda explicar, no sé si alguien me lo pueda explicar. Pero eso es ridículo, absurdo, estúpido, en palabras de lo que hemos dicho hoy. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Quién puede prestar justicia? ¿Quién puede darle justicia a las víctimas de este país? Seguramente ese tribunal no. Seguramente no va a ser ahí. Por eso mi reflexión tiene que ver con, caramba, tanta energía que le metemos a esto y realmente no sé si eso vaya a lograr reconciliarnos. Porque la reconciliación parte de ponernos en el mismo nivel, que es lo que Valle Inclán llama y que es lo que Gelderot llama. Si no empezamos a mirar que todos tenemos responsabilidad, de pronto no en el mismo nivel, pero que todos tenemos responsabilidad, va a ser muy difícil reconciliarnos. Porque si yo sigo pensando que yo todo lo que hice está bien y el malo está fuera de mí y el malo está allá, pues ahí no hay reconciliación. Si yo no reconozco mi nivel de culpa. Por eso es tan interesante esta dramaturgia que a mí se me ocurrió llamar la dramaturgia de la culpa, ¿no? Porque si usted y yo estamos en el mismo nivel y los malos y los buenos están parados en el mismo lugar y reparten responsabilidades, podemos trabajar entre todos para cambiar. Pero es lo que les digo con la JEP, los militares van a salir muy rápido, los paramilitares van a salir muy rápido y no necesitan reconciliarse con nadie, porque van y le dicen a las víctimas, ay, les pido perdón y ya, las palabras, ¿no? Lo que dice Valle Inclán, las palabras van a lograr el milagro, ¿en serio? ¿Lograr que Mancuso pida perdón va a lograr el milagro? ¿Lograr que el militar Plazas Vega pida perdón va a lograr el milagro y lo va a volver bueno al otro día? ¿Y va a dejar de matar muchachos y va a dejar de servirle a la institucionalidad más podrida del país? ¿En serio las palabras? Por eso la Comisión de la Verdad está tan cuestionada también, ¿no? Porque está en manos de un sacerdote católico que dice que lo importante es que ustedes dos se encuentren y se abracen y se pidan perdón y ya. Ay, le pidió perdón el paramilitar, ay no, tan bonito, tan querido. ¿Y las palabras lo van a hacer bueno? Porque a través de esa obra podemos mirar todo lo que está pasando con el proceso de paz y con la justicia transicional y con todo lo que nos está sucediendo. Porque no hay forma de reconciliarse si le damos a las palabras ese nivel de importancia y ese nivel de poder de transformación del mundo y de las mentes de las personas. Eso es imposible. Las palabras no sirven, porque si el mal lo tenemos adentro, no son las palabras las que nos van a volver decentes, solidarios, ¿sí? No son las palabras. Y si no nos reconocemos como responsables todos de lo que está pasando, no va a ser posible la transformación de este país, porque el sistema, les repito, quedó intacto.